Y continuamos con nuestra capacitación de Lean Six Sigma Green Professional Certification. Comenzamos. Veremos ahora la unidad número 4 de mejora. Y comenzamos con mejorar. ¿Qué se hace en fase de mejorar? Con base en resultados de la fase de análisis se realizan cambios en el proceso de manera planeada, con el fin de generar resultados más económicos y más rápido. Se va a encontrar una solución óptima. Se implementará el nuevo modelo y se validará mediante métodos estadísticos. Por último, se ponen a prueba las posibles soluciones piloto, donde veremos ahora el retorno de inversión o ROI, donde el retorno de inversión es el índice de retorno sobre la inversión, es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la ganancia obtenida y la inversión, donde como podemos ver en esta diapositiva, tenemos la fórmula del ROI, que nos da que para calcular el ROI tenemos los ingresos menos la inversión por 100, todo esto dividido la inversión. Podemos ver también en este gráfico donde tenemos que en el eje Y tenemos la inversión y en el eje X tenemos el retorno de inversión. Veremos también el valor presente neto. El valor presente neto es muy importante el poder conocerlo cuando estamos evaluando algún proyecto, debido a que es el valor en el presente obtenido de una inversión, pues al realizar esta inversión. Nos ayuda a comparar proyectos porque podemos comparar dos o más proyectos comparando su valor presente neto obtenido de haber realizado la inversión, donde tenemos la ecuación que para calcular el valor presente neto vamos a primero que nada restar la inversión inicial y vamos a sumar el valor futuro de cada año, en este caso pues podría ser del año 1, y el valor futuro obtenido lo vamos a dividir dentro de 1 más R, donde R es la tasa de interés, y esto que está entre paréntesis lo vamos a elevar por el número de periodos, que es n. Y con esto obtenemos el valor presente neto. Claro que esto de aquí va a ser para cada año, lo que podemos tener más años según la inversión que estemos realizando. Donde tenemos ahora el siguiente ejercicio para calcular el valor presente neto, donde tenemos la fórmula para calcular el valor presente neto, el cual nos recordamos que es menos la inversión que tenemos acá, más el valor futuro, todo esto dividido 1 más R, esto elevado a la n. Donde nos recordamos que R es el interés y N es el número de periodo. En este caso tenemos que el proyecto A, tenemos una inversión inicial de $3,000 a 4 años de inversión con una tasa del 10%. Entonces vamos a tener acá que la inversión, vamos a poner ahí, es igual a $3,000. Tenemos a 4 años una R del 10%. Y los flujos de efectivo son cada año. En el año 1 tenemos un flujo de $1,500, ¿sí? Entonces podemos ponerlo acá. En el año 0 tenemos el desmonto de $3,000. En el año 1 tenemos que fueron $1,500.
En el año 2 tenemos que fueron $1,200. En el año 3 fueron $800. Y en el año 4 solo fueron $300. Aquí tenemos año 1, año 2, año 3 y año 4. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula para calcular el valor presente neto. Y tenemos aquí que primero pues vamos a colocar lo que nos está restando. ¿Por qué? Porque tenemos que fue una inversión de $3,000. Por lo cual pues nosotros vamos a empezar colocando los $3,000 restándose. Claro. Posteriormente pues tenemos que el valor futuro tiene que ser dividido por 1 más la tasa de interés, todo esto elevado por el periodo, y lo colocamos de esta forma. Sería el valor futuro del año 1, que sería 1,500, dividido 1 más 0,10. ¿Por qué? Porque es una tasa del 10%, elevado a la 1, porque esto es para el año 1. Posteriormente tenemos $1,200. Todo esto serían $1,200. Todo esto dividido 1 más 0,10. ¿Por qué? Por el interés del 10%. Todo esto elevado a la 2. ¿Por qué? Porque es el año 2, el que estamos viendo acá. Este sería para el año 2. Posteriormente tenemos el año número 3, donde tenemos acá, para el año 3, $800. Todo esto dividido 1 más 0,10, porque por el 10% de interés elevado a la 3, que esto es por n elevado a la 3. Más, que sería esto para nuestro año número 4, que sería $300. Todo esto dividido 1 más 0,10 elevado a la 4. Entonces metemos todo esto a la calculadora y nos da un valor de BPN, de valor presente neto, de 161.33, el valor presente neto. Perdón, aquí sí, 161.33. Entonces lo que hacemos acá es ahora calcular el ROI. Donde el ROI tenemos que los ingresos, pues los ingresos fueron todo esto, o sea, antes de restarle la inversión inicial, pues el ingreso total antes de restarle la inversión fue de 3,161.33, que sería este de acá, menos la inversión, que la inversión fue de $3,000, por 100, esto es para pasarlo a porcentaje, dividido la inversión. Y esto nos da un ROI del 5.37%. Muy bien, continuamos ahora con la evaluación del proyecto B. Vamos a calcular el valor presente neto del proyecto B y también su ROI. En este caso nos indica que la inversión fue de $3,000 a 4 años con una tasa del 10%, donde los flujos de efectivo son en cada año de $400, $900, $1,300 y $1,500 para el año 4. Vamos a hacer una pequeña gráfica acá donde representemos que la inversión en el año 0 fue de $3,000. En el año 1 nosotros tuvimos un flujo de $400. En el año 2 tuvimos un flujo de $900. En el año 3 tuvimos un flujo de $1,300. Y en el año 4 tuvimos un flujo de $1,500. Este fue el año 3, este fue el año 4. Muy bien. Ahora aplicamos nuestra fórmula
para el valor presente neto. Recordándonos que R va a representar a la tasa de interés y N al periodo. Entonces tenemos que primero vamos a colocar menos la inversión inicial, que en este caso fue menos $3,000, más el valor del año 1 fue de $400. Todo esto dividido 1 más 0.10. ¿Por qué 0.10? Porque tenemos un R o tasa de interés del 10%. Todo esto elevado a la 1, que en este caso sería el periodo 1. Posteriormente tenemos más $900 para el año 2. Todo esto dividido 1 más 0.10 por la tasa de interés elevado a la 2, que sería el número del periodo. Más 1.300, esto dividido 1 más 0.10, que es el porcentaje de la tasa de interés. Todo esto elevado a la 3 por ser el tercer periodo. Y para el cuarto periodo, $1.500 dividido 1 más 0.10, que es la tasa de interés, elevado a la 4 por ser el cuarto periodo. Realizamos esto en nuestra calculadora y lo podemos llevar hasta esta simplificación, donde vamos a tener menos la inversión más los ingresos que tenemos acá. Hacemos la resta y esto nos da $108.67, que sería nuestro valor presente neto. Con esto nos vamos a calcular el ROI. Tenemos que el ROI va a ser igual a ingresos menos inversión por el 100%. Todo esto dividido inversión. Los ingresos fueron de 1.108.67. Perdón, 3.108.67. Menos la inversión, que fue de 3.000, como podemos ver acá. Todo esto dividido la inversión, que es 3.000 por el 100%, y esto nos da 3.62% para el ROI. Continuando con nuestro ejercicio de evaluación de proyectos, podemos ver que obtuvimos para el proyecto A un ROI de 5.37 y para el proyecto B un ROI de 3.62. Lo que vamos a ver aquí es cómo nosotros podemos decidir a partir de realizar este modelo de evaluación de proyecto y cuál sería el proyecto que tendríamos que escoger en base al modelo de evaluación. ¿Cuál sería el mejor? En este caso, el A. ¿Por qué el A? Porque para el modelo del ROI se busca la tasa más alta. Es la tasa que resulta de dividir la utilidad entre la inversión y la más alta, en este caso 5.37%, sería la que nos indica que el proyecto A es el mejor. También tenemos el modelo de evaluación por medio del valor presente neto, donde lo que hacemos es ver cuánto fue lo obtenido del valor presente. En este caso para el proyecto A fue de $161 y del proyecto B fue $108. Para este modelo de evaluación se busca el que tenga una mayor cantidad de dinero. En este caso es el total de beneficios en relación a los costos en varios periodos, ¿sí? Por lo tanto, el valor mayor fue de $161, por lo tanto, el proyecto mejor valorado, en este caso por medio de este modelo de evaluación, es el A. Tenemos también el modelo de evaluación del TIR. Aquí estoy colocando en español, ¿sí? En este caso el TIR es la tasa interna de retorno, donde la tasa interna de retorno, esta ya no las calculamos, pero este ejemplo lo que nos indica es cuánto se obtuvo por medio de hacer el cálculo. En este caso fue del 13% para el proyecto A y del 17% para el proyecto B. Por lo tanto, según este modelo de evaluación, nos indica que la tasa más alta es la mejor, la tasa interna de retorno. En este caso tendríamos que el mejor proyecto sería el B. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno mayor es la del proyecto B con el 17%. Tenemos también como modelo número 4 el periodo de retorno, donde para el proyecto A obtuvimos 16 meses y para el proyecto B tuvimos 21 meses.
En este modelo, el menor tiempo es el mejor. Por lo tanto, pues es ¿y qué estamos colocando acá? El tiempo en que se recupera la inversión. Por lo tanto, el menor tiempo sería el de 16 meses, por lo que el mejor proyecto sería el proyecto A. Y por último, como modelo número 5 de evaluación de proyectos, tenemos el modelo de beneficio-costo, donde para el proyecto A tuvimos 2.79 y para el proyecto B 1.33. En este caso, el mayor es el mejor, donde lo que estamos colocando aquí es el número de veces que los ingresos serán mayores a los costos. Por lo tanto, el mayor será el que sea mejor valorado. En este caso, el proyecto A tuvo 2.79, al ser mayor que 1.3, tenemos que el mejor proyecto en este modelo de evaluación de proyectos es el proyecto A. ¿Qué es el DOE o Design of Experiments? Es una prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen cambios en las variables de entrada de un proceso o sistema, con el fin de optimizar la variable de salida. Analizar datos históricos no es experimentar. Entonces lo que tenemos aquí en el DOE es el diseñar experimentos con el fin de optimizar el proceso que nosotros estemos evaluando. Esto es parte de los proyectos de Lean Six Sigma, debido a que nosotros, al momento de ya tener toda la información, tenemos que mejorar. Y para lograr este mejoramiento, pues tenemos que realizar un diseño de experimento para obtener el mejor de los resultados y con esto, pues, mejorar nuestro proceso que estamos trabajando. Los objetivos del DOE es 1. Determinar las variables X o factores que tienen mayor influencia en la respuesta Y. 2. Determinar el mejor valor de las X que influyen en Y, de modo que Y tenga un valor cercano al nominal o especificación. Y 3. Determinar el mejor valor de las X que influyen en Y, de modo que la variabilidad de Y sea pequeña. El diseño de experimentos DOE es usado para entender los efectos de los factores y las interacciones que intervienen en las salidas de los procesos. DOE ayuda a predecir y confirmar que las soluciones escogidas van a tener el resultado esperado. Vamos a tener variables de entrada, controlables X y no controlables Z, y la salida Y como variable de respuesta en donde se puede ver el resultado. Podemos ver en este diagrama donde podemos ver las variables de entrada controlables X, las variables no controlables de entrada Z, nuestro proceso y la variable de respuesta Y, donde veremos el resultado. Los pasos para el diseño de experimentos DOE son: 1. Defina el problema. 2. Defina los factores de interés, como por ejemplo, establecer niveles de temperatura y presión. 3. Seleccionar el diseño y tamaño de muestras adecuados en función de lo que se requiere detectar o probar. Y 4. Realizar muestras aleatorias y crear una hoja guía para guardar los resultados. Prueba ANOVA. La prueba ANOVA o análisis de varianza es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos, es decir, permite determinar si es necesario rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa. El análisis de la varianza ANOVA es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En otras palabras, ANOVA te ayuda a saber si hay una diferencia significativa en la media entre los grupos que estás comparando o si cualquier diferencia que hayas observado se debe simplemente al azar. Los tipos de diseño de experimentos
más conocidos son los siguientes. 1. ANOVA para efectos fijos. 2. ANOVA con tratamiento de control. 3. ANOVA para efecto aleatorio. 4. Experimento con dos factores. 5. Diseño 2-2. 6. Diseño Plackett-Burman y 7 puntos axiales. Los datos resultantes de un estudio de DOE se emplean para crear funciones matemáticas que describan mejor la relación entre los factores y las respuestas medidas. Estas ecuaciones pueden ser de primer, segundo o mayor orden, dependiendo de cómo reaccionen las respuestas a los cambios en los factores. Pasos para el plan de mejora. Lo tenemos el paso número 1, que es definir. Posteriormente tenemos las mediciones y el análisis. Posteriormente tenemos el planteamiento de la hipótesis. Después tenemos el diseño del experimento. Luego tenemos la experimentación y obtención de datos. Posteriormente tenemos el análisis estadístico de los datos. Luego tenemos la verificación de la hipótesis. Con esto formulamos las conclusiones. Posterior tenemos las corridas de comprobación y tenemos la evaluación e implementación de mejoras. Y por último llegamos a la fase de control, que es nuestra fase posterior. A continuación podemos ver un esquema de los diseños experimentales, donde podemos ver que pueden ser unifactoriales o factoriales, donde los factoriales a su vez pueden dividirse en completos o fraccionados, donde los completos pueden dividirse en generales y 2 elevado a la k. Los fraccionados pueden dividirse a su vez en 2 elevado a la k menos p, Plackett-Burman, y los Taguchi, que vamos a ver a continuación. Diseños Taguchi. Los diseños ortogonales, usualmente referidos como el diseño Taguchi, son utilizados en la experimentación industrial para estudiar el efecto de múltiples factores de control y de ruido. Popularizados por Genichi Taguchi, quien hizo las siguientes contribuciones. 1. Modelo para el proceso de ingeniería de diseño. 2. Principio de diseño robusto. 3. Función de pérdida de calidad. Existen diseños definidos, arreglos ortogonales, dependiendo del número de niveles. 2 niveles, L4, L8, L12, L16, L32, L64. 3 niveles, L9, L18, L27, donde L18 tiene una columna de 2 niveles, y 4 niveles, L16 y L32 modificado. El método Taguchi define 1. Calidad esperada. Es el valor objetivo para determinar el nivel de calidad del producto o servicio. 2. Calidad perdida. Pérdidas económicas a causa de entregar producto no conforme. Esto solo es posible solucionarlo desde el diseño de producto, no durante su inspección. 3. Diseño robusto. Usar una metodología de ingeniería durante el desarrollo que permita realizar entregables de alta calidad y con mínima sensibilidad a las variaciones, en especial a los factores no controlables y a bajo costo. Taguchi rechaza el concepto de considerar pérdidas solo después de los límites establecidos, LSL y UCL. El primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior. En su lugar asigna una parábola. Taguchi usa una función cuadrática para mostrar que cualquier variación, así sea mínima, causa grandes pérdidas tanto al cliente como a la organización por medio de la siguiente ecuación, donde L, en este caso, es en función de Y, es igual a K, donde K es una constante, Y menos M, que es la desviación del objeto, y esto multiplicado por 2,
donde explica que L es la pérdida que es proporcional al cuadrado de la desviación del objeto. Donde para los diseños Taguchi podemos utilizar la siguiente tabla, donde número 1 tenemos los factores, las variables o causas, vamos a ir colocándolas 1, 2, 3, 4. Posteriormente tenemos los niveles de pruebas, después tenemos las variables de respuestas o también resultados obtenidos. Posteriormente tenemos las constantes, variables que no afectan, especificando cuál es su condición. Luego tenemos como número 5 las variables de ruido, que son las variables que no se pueden controlar. Número 6, equipo o instrumento de medición para servicios, pueden ser encuestas de salida. Y número 7, unidad experimental, que es la unidad sobre la cual se mide la variable de respuesta. Y después tenemos el número 8, que es el tipo de diseño experimental, que es el tipo de respuesta realizada. Relación entre Lean y Agile. Lean son una serie de principios enfocados a eliminar todas las tareas que no aporten valor sobre aquello que estamos realizando, aplicado a un proyecto aquello que no aporte valor al producto o servicio final. Para ello visualiza todo el proceso que se produce en una cadena de valor a lo largo de un proyecto y en todos aquellos puntos que se produce desperdicio, lo elimina. Lo que hoy conocemos como Lean proviene de Lean Manufacturing y en gran parte de la mano de Toyota, y sus principios básicos son orientado totalmente al cliente y basado en la construcción de relaciones duraderas entre él y los proveedores. Administración de proyectos. Actualmente existen dos formas de administrar proyectos. La primera y la tradicional es la Waterfall, en la cual pues es la forma tradicional de gestionar y administrar proyectos, donde pues se caracteriza por tener una planeación bastante extensa y pues llevar todo de forma ordenada hasta la ejecución del proyecto. Y tenemos la forma Agile, que cada vez más empresas e industrias están optando por esta opción, donde la forma Agile de administrar un proyecto busca eso mismo, que sea una forma ágil de llevar a cabo el proyecto, disminuyendo el tiempo de planeación y obteniendo al mismo tiempo más cantidad de producto o servicio que se desea obtener del proyecto. Pero, ¿qué es agilidad? Agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. La agilidad es la capacidad de equilibrar la flexibilidad y estabilidad. Definición de Agile. Se refiere a la capacidad de adaptarse a los cambios para crear productos y servicios de valor en ambientes VUCA, donde VUCA es volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad. Diferencias de pensamiento entre el proceso Waterfall y el proceso Agile. Tenemos dos representaciones bastante interesantes. Primero vamos a ver el proceso Waterfall, donde podemos ver a una persona jalando una gran roca. Esto pues es una forma de representar el proceso Waterfall, debido a que este tipo de administración de proyecto trata de jalar todo el proyecto a la vez, trata de buscar que el proyecto se construya según una gran planificación, una planificación extensiva, y pues al final que se logre el objetivo que se desea obtener. Y tenemos también el proceso Agile, donde es un poco más interactivo. En este caso, lo que se puede ver es que se va construyendo por bloques el producto que se desea obtener. Ambos procesos para administrar proyectos son buenos. La diferencia es que tenemos que ver cuándo una de estas dos formas de administrar proyectos son más eficientes, dependiendo del proyecto que nosotros querramos administrar. El proceso Waterfall es muy útil para administrar proyectos, por ejemplo, la construcción de un edificio,
donde se tiene que tener una gran planificación. Ya se imaginan, se debe tener todo bien refinado, los planos del edificio. Y el proceso Agile es cuando nosotros pues tenemos que tener pocas planificaciones o una planificación pequeña pero estable para que nosotros podamos empezar a obtener productos. Entonces ambos procesos son muy buenos para administrar proyectos, depende del proyecto que se quiera realizar. Diferencias de pensamiento entre proyectos administrados por Agile y proyectos administrados por Waterfall. Tenemos que el enfoque en un proceso Agile está dirigida a personas cuando es Agile y en Waterfall es dirigido hacia los procesos. La documentación en Agile es la mínima requerida, mientras que en Waterfall es exhaustiva. El estilo de procesos en Agile es interactivo por medio de sprints y en Waterfall es lineal. La planificación por adelantado en Agile es baja, mientras que en Waterfall es alta. La priorización de los requisitos en Agile es conforme al valor del negocio y del cliente, y en Waterfall es conforme al plan de trabajo. El aseguramiento de la calidad en Agile es centrada en el cliente, mientras que en Waterfall es centrada en el proceso. La organización en Agile es auto-organizada, mientras que en Waterfall es gestionada. El estilo de gestión en Agile es descentralizado, mientras que en Waterfall es centralizado. El cambio en Agile es basado en la priorización del backlog, mientras que en Waterfall es un sistema formal de gestión del cambio. El liderazgo en Agile es colaborativo, liderazgo servicial, mientras que en Waterfall es un mando y control. La medición del rendimiento en Agile es un valor entregado al negocio, mientras que en Waterfall es al final del proyecto. Y el retorno de inversión ROI en Agile es al comienzo y a lo largo del proyecto, y en Waterfall varía en función del ciclo de vida del proyecto. Aquí podemos ver otra comparación entre proyectos administrados por Waterfall versus Agile, donde en Waterfall podemos ver que está bien definido cuando es la fase de planificación, cuando la fase de diseño, cuando la fase de construcción y la fase de mantenimiento. Mientras que en Agile podemos ver que es interactivo, por lo cual nosotros vamos a tener planificación, diseño, construcción, planificación, diseño, construcción y mantenimiento, como podemos ver acá, donde aquí tenemos planificación, diseño, construcción, planificación, diseño, construcción, pero también tenemos aquí el mantenimiento, planificación, diseño, construcción, mantenimiento, planificación, diseño, construcción y mantenimiento. Como podemos ver, es interactivo. Y de los marcos de trabajo más utilizados en Agile es Scrum para el desarrollo de proyectos ágiles, donde Scrum es un marco para desarrollar y mantener productos complejos. Consiste en roles de Scrum, eventos, artefactos y reglas que los unen. Ken Schwabert y Jeff Sutherland desarrollaron Scrum. Prácticamente lo que es Scrum es, primero que nada, pues tenemos un cliente. A grandes rasgos podemos ver que aquí tenemos un cliente el cual nos va a pedir un producto, llamados como stakeholders o partes interesadas. Este stakeholder o partes interesadas va a dialogar con una persona llamada o denominada con el rol de Product Owner o dueño de producto, y el Product Owner va a darle a entender al equipo de Scrum qué es lo que estos stakeholders necesitan. A partir de entender qué es lo que estos stakeholders necesitan, vamos a desarrollar o va a desarrollar el Product Owner un Product Backlog que va a ser la parte de diseño de qué es el producto que se requiere según los requisitos del cliente. Este Product Backlog va a estar dividido en tareas. A partir de este Product Backlog, en el Sprint Planning, que va a ser el primero de los eventos dentro del sprint,
vamos a tener que va a determinarse cuáles son las tareas a desarrollar dentro del sprint, donde el sprint va a ser un periodo corto de tiempo de 1 a 4 semanas, donde se va a desarrollar la fase del desarrollo del producto. Estas tareas que se colocaron en el Product Backlog, vamos a jalar algunas tareas para desarrollarlas dentro del sprint en el Sprint Backlog. Estas tareas a desarrollar dentro del sprint pues se va a desarrollar por parte del equipo desarrollador de 1 a 4 semanas, que va a ser durante el sprint, y con esto nosotros vamos a obtener un producto potencial. Este producto, llamado como incremento o increment, va a ser lo que nosotros logremos obtener del sprint cumpliendo con la definición determinada. Posterior a llevar a cabo el sprint, vamos a tener un evento denominado Sprint Review, donde se va a invitar tanto al Scrum Team, donde el Scrum Team se encuentra estructurado por el Scrum Master, el Product Owner y los developers, y vamos a invitar también a los stakeholders, que van a ser nuestros clientes. En este Sprint Review nosotros vamos a dar a entender qué fue lo que se realizó dentro del sprint, y se lo vamos a dar en una presentación al stakeholder para que sepa qué se realizó del producto que nos está solicitando. Posteriormente, y como último evento, vamos a tener una reunión con el equipo de Scrum, donde en el equipo de Scrum va a llevarse un Sprint Retrospective, donde se va a llevar a cabo una retrospectiva del sprint que se llevó a cabo, y pues a partir de este Sprint Retrospective pues vamos a mejorar para el siguiente sprint. Esto es, a grandes rasgos, Scrum. Los invito a que también puedan participar en el portal de Classroom de Scrum, el cual ustedes tienen acceso desde su portal de Lean Six Sigma, donde se da la capacitación de Scrum completa. Prototipos. Los prototipos son una representación de un producto o servicio que nos va a ayudar a probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando un proceso de iteraciones que genera calidad. Un prototipo puede ser cualquier cosa, desde un trozo de papel con sencillos dibujos hasta un software complejo. ¿Qué es Lean? Lean es una filosofía y un enfoque que hace hincapié en la eliminación de desperdicios o de no valor añadido al trabajo, a través de un enfoque en la mejora continua para agilizar las operaciones. Lean Manufacturing es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios, reduciendo los desperdicios y mejorando los procesos. Ahora veremos las herramientas de Lean, las cuales están divididas en Kanban, Kaizen, Pokayoke, Gemba, Pull y Just in Time. Podemos ver que el Lean lo que busca es llegar del punto A al punto B con los menores desperdicios posibles. En la primera representación podemos ver que por medio de podemos llegar al mismo punto de la A al B, pero tenemos muchos desperdicios, por eso pues su traducción al inglés, que es waste, pues nos indica que pues no se tuvo el camino correcto, ya que tuvimos muchos desperdicios, si bien sí llegamos al punto B, pero desperdiciando. Mientras que en la segunda representación podemos ver que llegamos del punto A al punto B, pero con el método Lean sin tener desperdicios. Por eso podemos ver que es una línea recta, lo cual significa que es en el camino con los menores desperdicios posibles. Los 7 desperdicios de Lean. Número 1. Sobreproducción.
Producir en exceso o con demasiada antelación. Número 2. Transporte. Cualquier transporte no esencial es un desperdicio. Número 3. Inventario. Cualquier cantidad por encima del mínimo necesario para llevar a cabo el trabajo. Número 4. Esperas. Espera para piezas o documentos. Espera que una máquina termine el ciclo, tiempo sin actividad del personal. Número 5. Sobreproceso. Trabajo o servicio adicional no percibido por el cliente. Número 6. Retrabajos. Cualquier repetición de trabajo. Y número 7. Movimiento. Cualquier movimiento que no añada valor. ¿Qué es Kaizen? Kaizen es una filosofía que nace en Japón y se enfoca en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y proactiva. ¿Qué es Poka-yoke? Poka-yoke tiene la finalidad de eliminar los defectos en un producto o servicio, ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible. Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. ¿Qué es el Gemba Walks? Caminar por el área de trabajo para comprobar si las operaciones del proceso son como están estipuladas o para comenzar a estandarizar el proceso. ¿Qué es Kanban? Kanban significa indicador visual en japonés. Es un método para gestionar el trabajo de conocimiento que equilibra la demanda de trabajo a realizarse con la capacidad disponible para comenzar un nuevo trabajo. Los elementos de trabajo intangibles y tangibles se visualizan para presentar a todos los participantes una vista del progreso de los elementos individuales y el proceso desde la definición de la tarea hasta la entrega al cliente. Podemos ver en el siguiente cuadro cómo podemos utilizar Kanban, donde lo que hacemos es que en la primera fase tenemos un to-do y vamos a ir colocando las tareas que debemos de realizar. Posteriormente tenemos doing o haciendo y vamos a colocar las tareas que estamos realizando, y por último vamos a tener done y vamos a colocar las tareas que nosotros ya hicimos. Kanban, pull versus push. Los miembros del equipo pull jalan el trabajo una vez que tienen capacidad, en lugar de que el trabajo sea push, empujado al proceso cuando se solicita, por lo cual Kanban utiliza el pull debido a que nosotros vamos a jalar cuando nosotros tenemos la capacidad de poder realizar la tarea. Just in time, JIT. La filosofía de manufactura Just in Time, conocido simplemente por su acrónimo JIT en inglés o en su traducción al español justo a tiempo, postula que se debe producir solo lo que sea necesario, en la cantidad que sea necesaria y en el momento que sea necesario. Just in time. Pilares del Just in Time. 1. Atacar los problemas fundamentales. 2. Eliminar los desperdicios. 3. Buscar la simplicidad. VSM, Value Stream Mapping, donde el VSM, por sus siglas en inglés, Value Stream Mapping, es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y entender completamente el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que un producto o servicio llegue al cliente. Tenemos la simbología del Value Stream Mapping o VSM, donde tenemos primero los materiales, donde en los materiales tenemos este cuadrito que dice procesamiento, el cual representa el proceso de producción o realización del servicio. Un proceso, máquina, departamento u operación, el número representa la cantidad de máquinas, departamento, etc. ¿Cómo usarlo? Un cuadro de proceso es igual a un área de flujo,
Todos los procesos deben ser etiquetados. También se utiliza para los departamentos tales como control de producción sin el icono anterior. Tenemos 2. Esta forma de acá, que representa fuentes externas. Normalmente se utiliza en el inicio del proceso para representar un proveedor y al final de un proceso para representar al cliente. ¿Cómo usarlo? Se utiliza para mostrar a los clientes proveedores y procesos de fabricación fuera de la organización. Incluye procesos subcontratados al exterior. Anota el nombre del cliente o proveedor. 3. ¿Qué representa? Este es un recuadro de datos, el cual indica información importante necesaria sobre otro icono. ¿Cómo usarlo? Se utiliza para registrar la información clave y relativa a un proceso de fabricación, departamento, clientes, etc., anotando solo los datos necesarios ligados a las capacidades o restricciones del procesamiento. 4. Tenemos esta I que representa al inventario. Inventario, almacenamiento entre dos procesos. El inventario almacenado entre dos procesos. ¿Cómo usarlo? Es la cantidad de tiempo que debe anotarse. 5. Representa los envíos extremos, unidad de transporte. ¿Cómo se usa? Anota la frecuencia de los envíos de los proveedores o los clientes que utilizan transporte externo tal como un camión. 6. Representa el movimiento de material de producción por empuje, push. ¿Cómo se usa? El material se produce y se adelantó antes al siguiente proceso que lo necesita, por lo general sobre la base de un horario. 7. Representa el movimiento de material al siguiente paso del proceso. ¿Cómo se usa? Las materias primas que vienen de un proveedor o el movimiento de productos terminados al cliente. 8. ¿Qué representa esto? Representa un supermarket. ¿Cómo se usa? Un inventario controlado de materiales es como un inventario de estantería anotando la cantidad disponible. 9. ¿Qué representa este símbolo? Representa la retirada o withdrawal. ¿Cómo se usa? Tirar de los materiales usualmente de un inventario controlado o supermarket. Y 10. ¿Qué nos representa este símbolo? La transferencia de cantidades controladas de materiales entre los procesos de una secuencia. Primero en entrar, primero en salir. ¿Cómo se utiliza? Indica un dispositivo para limitar la cantidad y garantiza el flujo FIFO de materiales entre procesos. La cantidad máxima debe anotarse. Continuamos con la simbología del Value Stream Mapping, donde tenemos ahora símbolos de información. Tenemos número 1, esta flechita que va hacia la izquierda que representa el flujo manual de información, tales como notas o informes. Ejemplo, plan de producción o programa de envío. Tenemos número 2, este de aquí que representa flujo electrónico de información, tales como el intercambio electrónico de datos, EDI, ejemplo, informática, base de datos, email. Número 3, tenemos aquí, pues esto representa información como tal, pues la información que se está moviendo, y describe un flujo de información concreta, anota el título del documento. Tenemos 4, esta tarjetita Kanban de producción, y pues nos indica la línea apuntada hacia dónde va la producción. Es una tarjeta o dispositivo que dice a un proceso que está ok para producir y la cantidad que se necesita producir y entregar. Número 5, retirada Kanban. En este caso lo que nos indica es la tarjeta o dispositivos que indica al manejador. Después tenemos 6, que es otra señal Kanban, que este es el Kanban por lotes, señala cuando se alcanza un punto de pedido y otro lote debe ser producido. Y 7, tenemos este símbolo acá, que indica la secuencia de tiro o jalar o pull-back.
que proporciona instrucciones para producir de inmediato un tipo y cantidad, normalmente una unidad, un sistema de tirar para los procesos de subensamble sin usar inventario de consumo. Simbología del Value Stream Mapping. Lo tenemos ahorita la primera, que es una tarjeta Kanban. Indica el lugar donde se recogen y llevan a cabo. Tenemos el número 2, Kanban arriba por lotes, y que pues representa el envío de cantidades representadas en grupos o lotes. Tenemos el número 3, que es la nivelación de cargas y se utiliza para lotes Kanban para que subas de nivel del volumen de producción. Y número 4, está este símbolo acá, GOC, programación de la producción, que pues representan los ajustes de los programas basados en la verificación de niveles de inventario. Continuamos con nuestra simbología del Value Stream Mapping, donde tenemos los iconos generales. Tenemos número 1, reducir restricción, que representa Kaizen burbuja de mejora. Indica necesidad de mejorar en el proceso. 2, buffer o inventario de seguridad. Un buffer o safety stock, las cantidades deben ser anotadas. En este caso indica que necesitamos un inventario de seguridad para no tener ruptura de stock. 3, operador, que pues representa al operador, representa personas vistas desde arriba, las cantidades deben ser anotadas. Número 4, horas consumidas, horario, línea de tiempo. Muestra los momentos en el que el proceso añade valor al producto y los tiempos de espera. Y 5, el tiempo total, muestra el tiempo total en el que el proceso aporta un valor añadido al producto y los tiempos totales de espera. Muchas gracias por tu atención y te animo a que sigas adelante. Muchos ánimos en este proceso de certificación.